Hola, hola, bienvenidos a mi canal JPX Anímate. Suscríbanse, coméntenme y síganme por mis redes sociales, especialmente Instagram, donde siempre estoy muy activa. El tema que quiero tratar hoy día es algo bastante sensible. Quiero ver específicamente cuánta incidencia podría tener un personaje de ficción o una película para inspirar movimientos sociales. ¿Bien? ¿Realmente será peligroso o no será peligroso? ¿De verdad influye dentro de la población, por ejemplo, en la masificación de cómo instaurar una ideología? Y va serio este tema porque han ocurrido diferentes manifestaciones a lo largo del mundo. En este caso me voy a centrar en mi vecindario, digo Latinoamérica. Y desde ese punto de vista quiero analizarlo, o sea, ¿de qué manera podría habernos construido el Joker a presentar un escenario tan caótico, al menos en estos últimos tiempos? La película del Joker salió hace bastante poco en taquilla. Los cines todavía se encuentra en algunas partes porque le ha ido bastante bien. Y eso, así que vamos a titular este video como el efecto Guasón. Honestamente, la idea de hacer este video surge precisamente de una serie de revueltas que han ocurrido en mi país, Chile, para aquellos que no saben o que recién vienen viendo este video por primera vez. Entonces, las cosas han estado bastante turbulentas en temas de política interna. Pero también he estado viendo de que esto no es ajeno al mundo. Si nosotros miramos el vecindario en Latinoamérica al menos, vamos a encontrar que una serie de países han entrado en una especie de crisis con manifestaciones bastante violentas, y muchas de ellas obviamente tienen que ver con justa medida, con justificación de la población. La crisis de Perú desatada por la pugna entre el Parlamento y el presidente, el caso de Argentina con un nuevo récord de inflación y un 35% de pobreza, y que este mes votará por el próximo presidente del país. Venezuela, que vive su peor crisis social y económica de la historia, y también con un presidente encargado que desafía al mandatario. El otro caso es Brasil, azotado por el escándalo Lavallato, que tiene al expresidente Lula preso. Similar a lo que sucede en México, que tuvo en junio pasado el mes más violento, con más crímenes en la historia reciente de ese país. Colombia también está afectado por el escándalo Odebrecht, y también vive además la amenaza de refundación de parte de la guerrilla de las FARC, que desafían al gobierno y al pacto de paz. Mientras que Bolivia vive un escenario también de incertidumbre ante las próximas elecciones, que enfrentarán al presidente Evo Morales y al expresidente Carlos Mesa. Por descontento social, porque la gente está tan enardecida. ¿Cuál es el descontento? ¿Cuál es el problema que se encuentra a raíz de todo esto y la razón por la que la gente decide manifestarse de manera tan violenta muchas veces? Pensando de hecho en el escenario latinoamericano, hemos visto países como Bolivia, donde el presidente Evo Morales se ha querido repetir el plato, volviendo a salir presidente. Se cree que se han falseado los datos, que realmente correspondió a una segunda vuelta. Se han hecho muchas manifestaciones al respecto porque ya sería demasiadas veces reelecto, o sea, ya se considera una dictadura. También ha habido otros problemas, por ejemplo en Ecuador, donde por el tema de los petróleos, enfrentamientos, represión, saqueos y actos de vandalismo se han tomado las calles de ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, en donde el alza de los combustibles causó malestar entre la población. Pero el asunto es que también hubo un gran estallido social, donde aquí principalmente los grupos indígenas lideraron todo esto, porque son grupos bastante cohesivos dentro del país. También podemos pensar en otro país como Haití, donde Haití también ha pasado bastantes problemas precisamente por el tema de gobernabilidad. Se repite bastante el plato con temas de gobierno, de descontento social con respecto a eso. En Argentina, por ejemplo, han habido cifras bastante grandes de desempleo e inflación grande también. Entonces la gente no se encuentra del todo contenta con la nueva política del actual presidente de Argentina. Y todo eso ha conllevado a múltiples y turbulentos escenarios dentro de Latinoamérica.
Y eso que me estoy pasando países, porque yo sé que hay países que en menor o mayor medida también se han ido manifestando, ¿ya? Y dentro de todo este escenario también tenemos a Chile, donde yo puedo hablar con mayor propiedad porque soy de ese país, así que puedo dar datos más certeros al respecto, donde aquí el descontento social no va necesariamente por un tema de gobierno. No se trata de que los chilenos estén enojados específicamente porque quien está siendo presidente en la actualidad sea el señor Sebastián Piñera, ¿ya? No se trata de eso, el descontento social va mucho más allá, es más trascendental. A lo largo de 30 años, después de que hubo una dictadura militar, se han acometido demasiados abusos y atropellos con la población chilena. Bien, abusos que la gente ya se cansó de decirles, de manifestarse de manera pacífica, de que no se consiguiese nada, y lamentablemente se recurren a escenarios de alta violencia. O sea, violencia como la que se ha visto, al menos en esta última semana en mi país, no se había visto desde la dictadura que fue hace más de 30 años. O sea, la dictadura militar aquí fue en el año 73, para que se hagan una idea. Entonces, el descontento social tiene que ver también con la clase política. O sea, la gente aquí está muy desilusionada con la clase política. Nosotros no tenemos representación en el Parlamento. La gente realmente no se siente identificada, ya sean con sectores de izquierda o de derecha. Porque realmente todos son unos corruptos, todos roban, todos han hecho la vista gorda durante años, donde aquí en Chile la salud es precaria, donde aquí en Chile el sistema de AFP, que vendría siendo el de pensiones para la gente jubilada, han cometido abusos gigantescos, o sea, eso realmente está vendido hacia los privados, donde servicios como el agua no son estatales, agua, luz, gas, transporte, cosas que en otros países al menos están más que subvencionados, o sea, dependen del Estado. Aquí no, todo es por parte de particulares. Hay un gran retail de por medio. Bien, y podría seguir con una lista de descontento social bastante grande. Entonces, a diferencia al menos de lo que he podido notar en el vecindario latinoamericano, lo que pasa con Chile es un poco distinto. Porque como les digo, o sea, aquí no vamos contra el gobierno de Sebastián Piñera, es que aquí vamos contra la clase política que no ha querido escuchar en estos 30 años que se han alternado el poder de una u otra manera. Entonces, se ha acumulado una serie de demandas de la población, justas demandas por cierto, que se juntaron en una especie de olla a presión y ya no pudo más. O sea, esto literalmente se destapó. ¿De qué forma? De manera violenta, con enfrentamientos en las calles, con vandalismo en las ciudades. Han habido ciudades que parece que hubo un desastre nuclear, o sea, están literalmente destruidas con incendios, con saqueos, con bloqueos de una u otra manera entre la misma población. Y entonces todo eso contribuye precisamente a ver el estallido social y seguir mirando. Recuerdo hace un tiempo atrás también, por ejemplo, que veía que el asunto en Perú, que es un país bastante cercano al mío, también estaba bastante turbulento con el hecho de que se había disuelto completamente lo que era el Congreso. Bien. Entonces, independientemente del país que miremos, han atravesado en este último tiempo por muchísimos problemas. Y la pregunta ahora surge, ¿qué tendrá todo eso que ver con lo que yo llamo efecto Joker? En el fondo, para serles súper honesta, en realidad la película del Joker para mí es una excusa para presentar el tema que está en estos momentos y ponerlo en boga de todos. Bien, no soy mucho de las personas que cree tanto en teorías conspirativas y todo esto, pero honestamente yo me lo cuestionaría. Yo me cuestionaría pensar en quién podría salir beneficiado independiente de los países que están con justa demanda para que haya tal nivel de anarquía y de desorden y de descontento. Bien, porque una cosa son problemas que siempre han estado ahí y otra cosa son el hecho de reaccionar de manera tan brutal, porque a la larga no siempre es beneficioso, ¿ya? Si se cambian sistemas que entre comillas funcionaban, donde al menos la gente no se muere de hambre o no le falta un techo, podrías tú terminar en un sistema que quizá ni siquiera eso se te garantice,
Bien, o sea, se ha avanzado bastante en muchas materias aquí en Latinoamérica, pero también el retroceso es enorme cuando ocurren este tipo de turbulencias. Miremos solamente un país como Venezuela, un país muy rico, ¿ya? Un país que antes de que ocurriera todo esto con el desastre del chavismo era el oasis de Latinoamérica. O sea, muchos migrantes llegaron allá a Venezuela porque la calidad de vida, el estándar de vida del venezolano era muy buena, la economía andaba todo bien, o sea, iba en marcha. ¿Y qué pasó? Luego se cambian las políticas, luego hay desorden y descontrol y ahora nos encontramos en un momento donde incluso a Maduro, que es el actual presidente, se le acusa con crímenes de deshumanización, ¿ya? Con derechamente violar los derechos humanos. Entonces, cuando ocurre todo esto en un escenario tan turbulento, es difícil que una nación se levante. Solamente miremos el caso de Haití. Haití está invadido por todas partes. Sí, lo sabemos, en el fondo es por todas sus riquezas naturales. O sea, ellos tienen yacimientos de oro, de petróleo, que independiente de lo que se diga, igual en la actualidad conviene tenerlo. Aunque se ha ido desvalorizando con el pasar del tiempo por el tema de las energías renovables, en fin. Pero es un lugar que es de interés para muchas facciones políticas, ¿bien? Incluyendo Estados Unidos, porque hay que decirlo, aquí el gran gestor de ceremonias, por así decirlo, vendría siendo ese país. ¿Y qué sucede? Entonces, ¿puede progresar un lugar que se encuentre en el caos y en la anarquía total? Va a costar mucho, o sea, puede costar décadas. Puede costar que la gente joven o no tan joven que está ahí pierda mucho tiempo de su vida. Algunos pueden perder su vida esperando que algo cambie. Y muchas veces cuando se toma el poder también, o sea, el poder es una cosa que te absorbe y que te cambia. A la gran mayoría, a la gran clase política. Finalmente terminan legislando solamente para ellos, como pasó en mi país Chile. Sí, de hecho, mi país Chile, cuando salió de la dictadura, económicamente hablando, quedamos muy bien a como fuimos antes. O sea, antes de la dictadura, un país muy pobre, muy pobre. Luego de la dictadura, el desarrollo económico fue genial, fue bastante bueno. Pero resulta de que los gobiernos que siguieron en la transición empezaron a hacer una serie de marañas políticas que lo único que hicieron fue robarle a la gente, ¿ya? Donde quedaron crímenes impunes, corrupción del más alto calibre, como por ejemplo aquí se coludieron para papel higiénico, ¿ok? Para que todos los papeles higiénicos quedaran a un precio similar. O sea, imagínense, algo tan básico que todas las personas necesitamos para limpiarnos el trasero cuando vamos al baño. Ya, sí, tenía que decirlo. Con ese tipo de cosas, con ese tipo de bienes, han jugado al menos en mi país. Y eso suena un poco gracioso de decirlo, pero es que también con los medicamentos, o sea, aquí los temas de colusión han sido bastante grandes. Y eso que Chile no es un país que esté acostumbrado a escuchar sobre temas de corrupción. De hecho, Chile no es exactamente un país muy corrupto, o sea, de lo más corrupto que puede haber. Aquí no era normal que pudieras señalar con tu dedo quién era el corrupto. Podrías tú aproximarlo, podrías tú pensar quién podría ser, pero no así como señalarlo con el dedo. Y en el último tiempo, en los últimos años, en los últimos gobiernos, porque aquí se han repetido el plato lo que son Bachelet, Piñera, Bachelet y ahora Piñera otra vez, ¿ya? Y irónicamente ambos de derecha e izquierda, ¿ya? Así que una cosa no nos funcionó, probamos con la otra, no nos volvió a funcionar, volvemos a probar con la otra, y los mismos candidatos, para que vean que aquí ni siquiera hay recambio de políticos. Es como una especie de clase privilegiada. Y yo creo que ese mismo privilegio lo siente la mayoría de Latinoamérica, ¿ya? Todos los países que están encolerizados porque toda la gente se siente abusada. Y de esta manera, ¿cómo podemos eso extrapolarlo al Joker? ¿De qué manera el Joker, por ejemplo, podría contribuir a un escenario tan turbulento como el que se encuentra en estos momentos América Latina? No pensando en teorías de conspiración, pero me parece sospechoso, al menos les haría la pregunta. ¿Qué cosa más curiosa que en los últimos 2 meses de pronto Latinoamérica entró en caos? Desde el país más estable, llámese Chile, hasta el país más inestable, llámese Haití, todos por igual en estados de catástrofe. Bueno, siguiendo con esto, me gustaría contar un antecedente histórico
tiene que ver con una película que se llama Vida de Venganza, como quieran decirlo, donde se sabe que en el año 2006 hubieron una serie de protestas alrededor del mundo, ¿ya? Y muchas de esas protestas, si hubo un elemento en común que se vio bastante, fue el uso de las máscaras, de la característica máscara de la película, ya, donde en un contexto se supone de que en un punto de la película la gente como que despierta, y se le es enviado una serie de máscaras a la población de Londres para salir a protestar contra el gobierno corrupto. Ya, un momento cúlmine en la cúspide de la película, muy importante. Y eso se tomó como referencia y como lucha y bandera social. Incluso hasta en la actualidad hay remanentes de eso, donde en muchas protestas, en más de una ocasión, vamos a poder encontrar una máscara como esos, porque se vuelven símbolos de la cultura popular. Bien, hay una fuente que no me queda muy clara, de hecho se llama Tomatazo la página donde lo leí, pero según esta página decía que el 73% de aquel tiempo había abundancia de esa máscara, o sea, en un 73%. Yo lo encuentro bastante grande, ya, sobre todo cuando hablamos de protestas masivas. En la actualidad hemos podido ver cosas muy parecidas, pero con la película del Joker, que tampoco estrenó hace tanto tiempo, o sea, es una película muy reciente, mes y medio. También había participado en algunos cines, había participado también en algunos festivales, y se había hablado un poco de la supuesta peligrosidad que tenía la película. Y al menos en las manifestaciones que hemos podido ver en el último tiempo, sí hemos visto las máscaras de payasos, como ocurre aquí con Arthur, el protagonista de Joker, o el Guasón, bien. Y independiente o a diferencia de la otra película, donde uno podría considerarlo un héroe, un antihéroe, en este caso la gente se siente identificada con el villano como que lo toman de referencia, en este caso al Joker o al Guasón. Y ideologías, ¿qué tipo de ideologías podría presentarnos la película como para ensalzar luchas muchas veces contra temas de gobierno, contra temas de represión? ¿De qué manera la gente como que empatiza tanto con estos personajes que los toma como insignia y banderas de lucha? Porque, o sea, ya lo estamos viendo, lo vimos en el año 2006 con múltiples protestas, y se vio la tónica de dichas películas. Incluso se sabe de que Estados Unidos también lo declaró como una película peligrosa, ¿ya? Y por el mismo motivo se creyó exactamente lo mismo con la película del Joker. Yo leí por ahí, no puedo decir la fuente porque no la recuerdo, pero leí que precisamente Estados Unidos había utilizado como excusa la película del Joker por considerarla peligrosa, dado el tema ideológico, para intervenir redes sociales y intervenir el internet, ¿ya? Por algunos grupos antisistema y todo este tipo de cosas de inteligencia. Así que me parece curioso, al menos es en este contexto que cabe identificar cuáles son los puntos interesantes dentro de la película y con los cuales una multitud pudiera simpatizar con ella. A ver, partamos de una cosa. El Joker trata sobre la historia de un hombre, ¿ya? Este hombre sufre un trastorno mental. No se deja del todo claro si es que él tiene alguna especie de depresión severa, ya, quizá con delirios, o quizá padece algún tipo de esquizofrenia. Bien, eso no nos deja claro la película. De todas maneras, tampoco es que importe tanto. Lo que sí importa es que se trata de un paciente psiquiátrico, y como tal él está bajo un seguro social de salud. Bien, la película ocurre en un contexto que todos conocemos si es que hemos visto el universo de DC con Batman, ya que es Ciudad Gótica. En esta ciudad gótica hay un descontento social bastante grande. Se nota allí que hay una clase de élite, una clase social que se siente superior al resto del común de los mortales, ¿ya? Que le propone cosas tan sencillas como aumentar los empleos, mejorar el plan común, mejorar los estándares de vida de la gente, del ciudadano común y corriente, seguridad, típicas cosas, propaganda política, ¿bien? Y en este contexto donde de hecho el delito está a la orden del día,
donde todos los días hay noticias sobre la vulneración de los derechos de los ciudadanos en Ciudad Gótica, aquí vive este hombre, paciente mental, ya lo dije, con un trastorno, que lo único que tiene son algunas visitas y tampoco lo dejan del todo claro. Probablemente si es espaciado en el tiempo, no sé, probablemente se vean una vez al mes, 2 veces al mes, o cada 2 meses. Esto estoy suponiéndolo yo, más que nada, ¿ya? Con lo que vendría siendo la terapeuta del protagonista, el futuro Joker. El asunto con él es el siguiente. Hasta un punto de la película, cuando él trata de hacer todo lo posible por pertenecer a esa sociedad que siempre lo rechaza, por más que intenta la aceptación de la gente, que él trata de vivir honradamente, cuidando de su madre, teniendo una meta, porque él tampoco como que está enajenado de la sociedad totalmente, o sea, muestra ciertos grados de empatía con su mamá. En una escena de la película, incluso con Bruce, cuando aparece de niño, que pudo haber asesinado ahí al cuidador, al que estaba ahí inspeccionando todo, y como que se compadeció de Bruce por no causar un trauma, ¿ya? Entonces es un personaje bastante conflictivo en ese aspecto, porque lo vemos en el más grande estadio de la vulneración de los derechos de una persona. Es muy importante también decir que es interesante de que lo hayan justificado bajo un trastorno mental, aunque la película nos muestra cómo es el descenso a la locura de esta persona. Bien, porque en un principio estaba bien controlado, pero la ciudad necesita hacer recortes, ¿ya? Y obviamente los más desafortunados siempre son los que pagan las consecuencias. Entonces, la clase elite no le va a interesar que la gente vulnerable, la gente pobre, se quede sin salud, por ejemplo. Y arremeten contra el plan de salud y dejan a un centenar de personas, incluyendo al protagonista, sin atención médica. De hecho, la escena es bastante fuerte para mí, porque habla la terapeuta de él, la psiquiatra, y le dice de que en todo caso gente como ellos, ni ella ni él, por el protagonista, le interesa a la elite, a la gente que tiene el poder de hacer las cosas, de hacer los cambios. Bien, y es en ese momento donde él le pregunta entonces cómo lo va a hacer para conseguir sus pastillas. No se puede, porque obviamente el plan social ha renunciado a esa ayuda que le estaba dando a la población, un servicio que era necesario. Y empieza aquí el descenso a la locura, donde empezamos a ver vívidamente escenas de la película donde no sabemos si es que lo que está sintiendo el protagonista o lo que está haciendo el protagonista es una ilusión, es ¿cómo se dice esto? Una alucinación, o derechamente está ocurriendo en la realidad. En ese sentido me gustó mucho el ambiente psicológico que plantea la película, porque a nosotros nos hacen jugar como espectador y nos ponen al mismo nivel del protagonista que sufre este trastorno mental. Entonces, una persona que sufre de delirios no es capaz de reconocerlo cuando él está delirando o cuando eso es realmente cierto. Y nosotros como espectadores nos pasa exactamente lo mismo, vivimos bajo la misma inquietud cuando nos damos cuenta de que muchas de esas cosas que damos por ciertas son delirios del personaje. Bien, y va a seguir así la película hasta el punto culmine donde él asume su identidad del Guasón, del Joker, cuando él ya, tras una especie de ironía de la vida, no pretendiendo convertirse en un héroe ni tampoco un referente político de masas ni de nada, se vuelve en un referente. Bien, porque hasta cierto punto en la película él asesina a 3 personas que son importantes dentro de la compañía del papá de Bruce, ya que se estaba postulando para alcalde en ese tiempo. Y bueno, el asunto es que eran unas mugre de personas, ya una mierda de personas, que estaban acosando ahí a gente inocente en el transporte. Creo que era un metro. Y tenemos a nuestro protagonista de que sufre de risa compulsiva dentro de todos los síntomas que nos lo presentan, porque su manera de escapar a la frustración, de escapar como cuando él se siente nervioso, él reacciona riéndose descontroladamente. Bien, entonces ahí lo toman a él como punto de molestia,
y de focalización, y el protagonista es cuando comete su primer asesinato, que mata a esas 3 personas con alevosía, tengo que decirlo, porque o sea, no le bastó con darle solamente un balazo, o sea, al último lo asesinó y le disparó varias veces, o sea, aquí como que recién disfruta el hecho de matar a las personas, pero ahí todavía no está del todo asumido. Bien, hasta que llegamos al final, y eso en la población, en lugar de causar caos y destrucción, causó que la gente más vulnerable, que la gente que se sentía emperrada con esa sociedad que no los escucha, que les quita el seguro social, que los tiene desempleados, que tiene los índices de delincuencia por las nubes, esa gente marginada se siente identificado con el payaso que cometió el crimen, porque esa gente a la que mataron representa todo lo que vendría siendo positivo, todo lo que vendría siendo éxito, todo lo que ellos no son, ¿ya? Y en ese sentido a él lo toman como un ícono de las protestas, y de manera sin proponérselo, sin planificarlo, porque no es como que sea un gran estratega el protagonista, desencadena una lucha social, ya, una lucha social que se ve bastante fuerte, o sea, muy violenta en la película, con protestas, con manifestaciones, etcétera, etcétera. Y todo esto tras un discurso o tras unas lamentables palabras del político que quería ser alcalde, diciendo de que los que no han hecho nada con su vida, esos son los payasos. O sea, trató de payaso a toda la gente que como que siente envidia de ellos, de la clase exitosa, y entonces como que ellos realmente no importan. En ese sentido los pasó a llevar a todas las personas, porque dijo como que si tú no hiciste nada con tu vida, tú no tienes derecho a nada, ¿ya? Y ahí vemos la injusticia y la desigualdad, o sea, podríamos plantearnos, y el mismo personaje nos plantea el por qué ellos no pudieron hacer nada. En este caso el protagonista, porque desde pequeño fue vulnerado en sus derechos, o sea, uno a lo largo del film va a poder entender ciertas cosas como el tema de la madre, que él empieza como a sacarse las máscaras, a sacarse ciertas cosas que él tenía pensadas y que no eran así, cuando se da cuenta de qué realidad, qué fantasía, hasta dónde había llegado el delirio, y corte ahí en la locura absoluta, y pasa de una persona que quizá tenía algún grado de empatía con el prójimo, a un asesino serial que realmente disfruta de la matanza. Él disfruta de sembrar el caos, porque eso es su mayor broma, porque su existencia misma es una broma, porque él como personaje, como la persona que es dentro de la película, es una broma del sistema, la mejor broma quizás para él. Y es ahí donde el mensaje tan potente y a la vez tan peligroso, que algunos podrían creer, que te entrega la película. ¿Por qué motivo gente empatizó tanto con él hasta el punto de volverlo un ícono de protestas, por ejemplo? Y es que ya lo estamos viendo. Vuelvo a decir, no quiere decir de que la gente esté protestando y que la gente se haya sublevado exclusivamente porque salió esa película en los cines. Es absurdo pensar eso, porque vemos que las manifestaciones vienen desde antes. Lo que sí puedo decir es que este tipo de cintas le abren la cabeza, como que hacen lo hacen ver, ¿ya? Hacen reflejar y concientizarse a la gente de que las cosas no están bien y que las cosas realmente no son como uno esperaría, ¿ya? Y eso que también te muestra el realismo y la forma en donde tú puedes encontrar tantas similitudes y todo lo que se muestra de la injusticia social, que obviamente uno simpatiza. La gente simpatiza con ese tipo de personas. Incluso en la película él dice, o sea, al final él dice, como que en un diálogo, que finalmente todo eso era culpa de ellos por tener una persona enferma mental, o sea, con paciente psiquiátrico, ya sin sus medicinas, por el tema del seguro social. Entonces también nace la natural pregunta de qué tanta incidencia o qué tanta responsabilidad tienen las cintas de cine, ya una película, los videojuegos, obras de ficción, literatura en general, sobre movimientos sociales y sobre la provocación social que pueden ejercer sobre una población. ¿Realmente serán responsables las películas, los videojuegos y todo esto? Miren, para ser bien precisa, honestamente creo que no. No tienen una responsabilidad porque es arte. Y
como arte, lo peor que uno puede hacer es ser políticamente correcto. Uno no podría segregar una obra que te trate de entregar un mensaje, bien, solamente con cosas buenas y bondades. ¿Ya? Para gustos hay colores y hay de todos los tipos de producciones que uno quisiera hacer. ¿Ya? La vida no solamente es linda y es maravillosa y puede ganar Batman siempre. También a veces sucede que te pueden mostrar la otra cara, la otra moneda visible de las cosas. Bien, más que nada tiene que ver con eso. O sea, yo, a mi parecer, lo que encuentro tan terrible de ser políticamente correcto hoy en día. Porque limita si tú censuras el arte. ¿Y el arte qué es? Es expresarte, es manifestarte, ¿cierto? Es dar a conocer una opinión, un punto de vista. Sin embargo, no olvidemos también de que como todo lo que uno produce en este tipo llega a ser hasta cierto punto subjetivo, dependiendo del espectador, va también en el espectador qué es lo que puede entender de ese algo. A ver, hace un tiempo atrás hice un video, se llama Hermenéutica, en una película que analizo. Me estoy refiriendo a ese escenario específicamente. Se los recomiendo para que vayan a ver, porque ahí van a entender de que las cosas nosotros las entendemos no solamente por el significado literal, ¿ya? Literal y directo de las cosas, sino que tiene múltiples entendimientos y no existe una verdad absoluta, o sea, son múltiples. Y eso obviamente se forma desde los ojos, desde quien lo está mirando, y tiene todo un componente, o sea, tiene un componente social, un componente vivencial, un componente incluso del prejuicio, o sea, que tú has podido aprender, que has podido escuchar, y entonces tú ya vienes con un criterio preformado, por así decirlo, a consumir una obra, y eso también ayuda a entenderlo de otra forma. ¿Entienden? Entonces, en este caso las obras no son exclusivamente entendidas como la visión del director. De hecho, en el caso del Joker, el director dijo que él lo que quería demostrar en esta película era la falta de amor, ¿ya? Cuando un personaje entra en estos casos de vulneración extrema, bien, él quiere reflejar todo eso dentro de su película. Sin embargo, ya las interpretaciones que se le han hecho, porque el escenario es tan realista, porque en realidad la ciudad gótica la podríamos extrapolar y ponerle, insert el nombre de alguna ciudad, de algún país en específico, y podríamos encontrarnos en que en realidad uno se encuentra bastante identificado, como que te sientes representado por lo que te muestra esa cinta, ¿bien? Entonces eso es lo que pasa, y la gente empieza obviamente a interpretarlo desde su propia cosmovisión, que no tiene por qué ser igual a la tuya o a la del director. Incluso hasta la religión puede cambiar las cosas de cómo uno las consume, cómo uno las entiende. Y es aquí la peligrosidad de este tipo de cintas, que vuelvo a decir, o sea, no tienen ellos una responsabilidad social, pero sí tienen un impacto social dentro de la población. Ejemplo, pueden inspirar a movimientos, pueden inspirar el hecho de querer manifestarte, ¿bien? Y ahora, en un escenario tan turbulento como en el que nos encontramos en Latinoamérica, yo, para serles sincera, no creo que sea coincidencia de que toda esta revuelta social que se viene dando se haya producido así de un estallido tan progresivo y tan sectorizado, por así decirlo, dentro de lo que vendría siendo el continente, sin esa película, ¿ya? O sea, yo siento que la película sí tiene incidencias directas. No quiere decir que nada de esto no haya estado antes. Probablemente con película o sin película igual hubieran habido esas manifestaciones, ¿bien? Pero quizá llegar a los grados de violencia o de concientización de la población, yo creo que sí contribuye a entregar ese descontento social, esa rabia contenida, que hay que liberarla de manera muchas veces descontrolada de alguna forma. Bueno, para finalizar también quería decir sobre una de las cosas que se pensaba que podrían tener una incidencia directa como movimiento de la película hasta un poquito antes que se estrenara, y tiene que ver con el tema de los incels. Los incels son hombres blancos, adultos, que surgieron a partir de a mediados de los años 90 en algunos foros de internet, que tienen estas características, o sea, son solteros, bien, viven con sus padres, serían como considerados retrasados, o sea, como fracasados, como los raros,
y poco atractivos. Ellos tienen como una rabia contra el sistema, contra las mujeres también, como que ellas solamente prefieren a lo exitoso, a la gente guapa, y como que forman un odio, ¿ya?, visceral hacia el género femenino. De hecho, producto de esto mismo se han cometido crímenes atroces contra las mujeres, o sea, muchos feminicidios en ese sentido. Terribles, terribles. Y se piensa, de hecho, que esta película, al menos en Estados Unidos, podría ser peligrosa para ese sector de la población radicalista. Porque el Joker, como ya lo podemos ver, podría cumplir fácilmente con esas características. Entonces, si una persona incel se sintiera como aludida con la película, podría quizás inspirarse en dichas cosas de la película para poder cometer sus crímenes. Era como uno de los miedos que había, y que yo creo que todavía va a estar, porque, o sea, no es como que la película se estrenó hoy día y va a dejar de existir durante los siguientes años. Bien. Y hay gente que ha hecho cosas muy terribles precisamente inspirado en alguna obra de ficción. Y la obra no es que tenga la culpa, o sea, ¿qué culpa tiene la obra? La culpa muchas veces es el que consume el espectador, ¿bien? Pero sí los invito a reflexionar al respecto y que vean las cosas con una visión un poquito más profunda. Espero que les haya gustado este programa. Espero que las cosas se solucionen, de que realmente no vaya a haber una caída masiva de los países aquí en Latinoamérica, especialmente en mi país, que veo que las cosas están bastante turbulentas de momento, pero se entiende también la rabia de la gente y la represión al respecto. Así que eso, que estén muy bien y nos vemos hasta una siguiente semana. Bye bye, suscríbanse y síganme por mis redes sociales.